Hola, mi nombre es Freddy Jordano Bermúdez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa de Psicología. En el día de hoy voy a hablar sobre el reconocimiento de los enfoques psicológicos del conductismo, psicología de la Gestalt y psicoanálisis. Allí voy a abordar primero que todo la parte conductual sobre el refuerzo positivo y el condicionamiento clásico. Pero para ello quiero hacer un recorrido de línea histórica. Uno de los mayores representantes o exponentes es John Watson, y allí se puede decir que el conductismo se proponía lo siguiente: aplicar un estudio experimental de hombres iguales, procedimientos y el mismo lenguaje descriptivo que muchos investigadores habían empleado con éxito durante largos años en el examen de animales inferiores al hombre. El reflejo condicionado no solo llegó a convertirse en procedimiento para obtener datos, sino un instrumento mediante el cual se podía explicar y modificar conductas. Incluso extendió las ideas del condicionamiento a la comprensión y explicación de los trastornos mentales y la emoción. La tesis básica es que la enfermedad es un conflicto entre distintos sistemas de reacción innatos o adquiridos, siendo los síntomas externos conductas ajustadas y adquiridas. La enfermedad mental es un trastorno que puede explicarse, escribirse, atajarse en términos conductuales de perturbaciones del hábito. Watson clasifica las reacciones emocionales en tres tipos básicos: el miedo, la ira y el amor. Este último lo empleó también al estilo de Freud, utilizando como el tema sexual. Ejemplo, entonces, para revisar un poquito más el término del condicionamiento clásico, que es lo que se está trabajando aquí en Pavlov, lo que se busca era asociar esos estímulos con las respuestas. Los estímulos podrían ser incondicionales, condicionales o neutros, y las respuestas podrían ser incondicionales y condicionales. Un ejemplo grande que hizo Pavlov principalmente fue la experimentación que logró hacer con la salivación del perro, y él veía que con la campana había una respuesta si no se mostraba la comida, porque había la salivación allí. En cuanto a Watson, el experimento también que logró hacer con el pequeño Albert y la rata blanca. Pasaría ahora con el tema de la psicología de la Gestalt. También uno de sus máximos representantes es Max Berkheimer. Ellos se basaron, sobre todo Berkheimer y sus otros compañeros, se basaron también de lo fenomenológico experimental, el tema de la percepción y otras cosas más. Pero quiero decir lo siguiente sobre la psicología de la Gestalt, que es una corriente de pensamiento dentro de la psicología moderna, que surgió en Alemania a finales del siglo XX, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El verbo latín gestalten es un verbo transitivo que significa formar, dar forma, cuerpo, hechura, estructurar, etc. Tiene un sinónimo de cercanía para definirlo. La psicología de la Gestalt es una psicología científica que se ocupa del estudio de la conciencia humana con métodos experimentales. Esto es clave. La psicología de la Gestalt admitía la posibilidad de la investigación empírica y experimentación psicológica, pero no mediante un procedimiento analítico, sino mediante la descripción de fenómenos mentales y el control de las condiciones objetivas subjetivas que estos producen. Aquí es mucho más cercano al fenómeno de Husserl, que es ir a las cosas mismas, ir a las cosas reales, y desde allí poderlas abordar. No quedarse simplemente con el fenómeno kantiano, que es la diferenciación al nómeno. En cuanto al pensamiento productivo, que es una de las cosas que se pide, se guía más en las respuestas que no tienen que ser convencionales, porque hay un pensamiento reproductivo que es como seguir lo que ya se ha trabajado, mientras que el pensamiento productivo lo que hace es lanzarnos a cambiar de paradigmas, de modelos, a hacer más de un pensamiento creativo. Berkheimer defendió un enfoque estructural frente a lo que podría llamarse un enfoque analítico, en la descripción y explicación de la actividad del pensamiento. Así, frente a un tipo de pensamiento mecánico y asociativo, explicó un tipo de pensamiento intencional y creativo, lo que acaba de decir, al que denominó pensamiento productivo.
Kohler justificó la denominación y explicó su sentido en estas sencillas palabras. Se usa el mismo término cuando el pensamiento alcanza un logro, es decir, cuando es productivo, cuando es algo más innovador. Hablemoslo de estas palabras. En cuanto a la ley de cierre, pues tiene una cercanía, hay que conocer las otras leyes. Ahí está la de similitud, pero está la de la continuidad. Es muy cercano porque la ley de cierre es como, lo podemos decir como la capacidad que tiene nuestro cerebro de llenar espacios vacíos para llenar una figura reconocible. Quiere decir que uno puede tener aquí una mente, una figura, pero le quitan algo, uno puede reconstruirla y tener esa otra figura. Eso es como una de las cosas más importantes para resaltar acá. En cuanto al psicoanálisis, pues también uno de sus máximos representantes es Sigmund Freud. El psicoanálisis se ocupa de toda la creación y productiva de la vida humana, desde aspectos de la vida cotidiana como los lapsus, los chistes, los sueños, incluso algo tan complejo como la personalidad del sujeto, las enfermedades mentales, la ansiedad humana, la cultura, etcétera. Muchas más, pero todo esto, que la vida psíquica es un fenómeno lleno de sentido. Esto es clave. Allí utiliza mucho el caso de Ana, punto de vista dinámico, modelo freudiano. Por un lado, el paciente, aquí es clave esto, por un lado el paciente quiere curarse, pero por otro lado inconscientemente quiere olvidar las experiencias y sentimientos dolorosos de su conciencia. Hay una fuerza pues que resiste al recuerdo. Así Freud descubre y elabora el concepto de resistencia, que no es un simple olvido, sino una barrera, un mecanismo de defensa. El inconsciente es la parte más primitiva, más arcaica y originaria del psiquismo. Él se basa más que todo para darle un paso mucho más adelante. Tanto la conciencia como la represión hay una relación muy grande. Debemos recordar que existe una profunda relación entre estas dos cosas, entre lo inconsciente y la represión. El inconsciente es un concepto derivado de la experiencia clínica, ya que ésta pone de manifiesto que ciertos contenidos solo se vuelven conscientes cuando el proceso terapéutico supera las resistencias. Todo esto lo que estoy diciendo es tomado del libro de la historia de la psicología de Sais y Anguera. Freud utiliza también lo que es el ello, el yo y el superyo. Entonces, allí viene todo el tema de lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente. Podríamos decir que el ello representa simplemente lo pulsional, lo finogenético. El yo es lo individual, histórico, y el superyo lo cultural y colectivo. En otras palabras, pues el superyo es como lo normativo, el yo es el estado de conciencia que tengo acá, y el ello es como lo no normativo. Entonces, eso es lo que quería decir. Agradecerle y nuevamente todo esto tomado de Sais y Anguera en el libro Historia de la Psicología.